todos nosotros, a un hombre inolvidable, a una personalidad avasallante, a un creador, a un luchador inclaudicable. Y me estoy refiriendo a Leon David Nasnudel, que en el curso de esta semana que transcurrió se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. Digamos que León, como entrenador nacional de básquetbol, logró los más grandes éxitos que uno pueda pensar. León nació el 14 de julio de 1941 y falleció el 22 de abril de 1998, vencido después de mucho luchar por la leucemia. León se inició jugando al básquet en Atlanta, jugó en Villa Crespo, en Barraca Junior, en Victoria, y después, ya de joven, se dedicó a la dirección técnica. Y como director técnico logró los más grandes éxitos, fue director técnico del seleccionado nacional, y como, para sintetizar, como campeón fue campeón en el 82, campeón sudamericano de clubes con Ferrocarril Oeste, título que repitió en 1983. Ese mismo año se fue a España, fue el primer director técnico argentino de básquet contratado en el exterior, y salió campeón de la Copa del Rey con el CAI Zaragoza. Luego volvió a la Argentina y en el 89 salió campeón de la Liga Nacional con Ferrocarril Oeste. Pero lo que más se le adjudica a León, y es absolutamente cierto, que fue el padre creador de la Liga Nacional de Básquetbol, que fue quizá uno de los sistemas competitivos más revolucionarios del deporte argentino, que le dio nacimiento después a esa legión dorada que tantos éxitos le da al deporte argentino, que es el seleccionado argentino de básquetbol, y fundamentalmente con la conquista de la medalla dorada en Atenas 2004, que a mi criterio creo que es el más grande éxito que ha logrado un equipo argentino deportivo en toda la historia y en todos los deportes. Pero son conceptos. León creó la Liga Nacional luchando con todo y contra todos, apoyado por un grupo de directores técnicos, por los jugadores, un grupo reducido de dirigentes y un grupo reducido de periodistas. Y la Liga Nacional fue un éxito, y la Liga Nacional le permite hoy al básquetbol argentino estar ubicado en los primeros lugares del mundo. Pero León no solo trabajó en deportes, como director técnico, como jugador, también lo hizo de la parte institucional y directriz, y en eso mucho tiene que ver alguien que está sentado a mi derecha, que es Víctor Francisco Lupo. Sí, yo la verdad que todavía sigo esa discusión con los que hablan del León como un gran entrenador, y que lo fue, sin duda. Tal es así que cuando estuve de dirigente del básquetbol en Racing Club de Avellaneda, con el presidente Osvaldo Otero, fuimos a buscarlo para que sea quien rearme el básquet que se había caído. El club había realizado su nuevo estadio de básquet, y él fue el que armó el primer equipo para volver a jugar en la liga. Pero yo creo que León fue un gran dirigente, sí, sí. Más que entrenador, digamos, porque él siempre vivía pensando en la renovación del básquet, y para eso se juntaba con otros dirigentes, con otros entrenadores. Debes recordar, Negro, que el equipo aquel famoso de Ferro, de fútbol, que sale campeón, Carlos Grigol, que era su entrenador, iba a verlo a cómo formaba el equipo León Nasnudel en el básquet. Es más, te digo, eran un matrimonio. Te digo porque me ha tocado hacerle nota a los dos. Eran un matrimonio, Nasnudel y Grigol. ¿Qué hacía? En la época que el básquet no lo televisaba nadie, Carlos Timoteo Grigol, iba con una camarita al gimnasio de Héctor Echar y le filmaba a León Nasnudel los partidos de básquet. Y cuando Ferro jugaba sus partidos de fútbol, iba León con una cámara, se ubicaba en el palco y le filmaba los partidos de fútbol. Y después intercambiaban cosas. Y es más, Carlos Grigol incorporó muchos elementos tácticos provenientes del básquetbol, como el aclarado, por ejemplo, que es hacer una acción, iniciarlo todo por un lugar y dejar un jugador libre por el otro sector, y ahí le llega la pelota. O como también la jugada de cortinas permanentes en los centros y en los corners, que se hace mucho en el básquetbol, y lo explicaba Grigol. Y es más, como León era un tipo que manejaba mucho los conceptos tácticos, a mí un día fui a hacerle una nota a Grigol y empezamos a hablar en Ferro, y estábamos en el buffet del club, así como en un buffet que estamos acá en Club Social y Deportivo, y en un momento determinado le hago una pregunta a Grigol, y me dice, Russo, pega el grito. Russo le decían a León, obviamente. Sí. Dice, vení acá y dice, explícale acá, dice, a tu amigo cómo es el tema táctico. Y era el tema táctico que Ferro hacía futbolísticamente. Claro. O sea, formaron un matrimonio imbatible, con éxitos tanto en el ámbito futbolístico como en el basquetbolístico.
Bueno, y digamos, yo quería recordarlo hoy a León con algo que es muy difícil que lo hagan en otro programa. A este León que fue asesor primero de Osvaldo Otero en la Subsecretaría de Deportes y después conmigo en la Subsecretaría de Deportes, y con una idea que él había traído de Europa, que era democratizar el deporte federado. Y esto lo trabajamos y lo traigo hoy acá, porque se están cumpliendo 40 años de la promulgación de la Ley del Deporte, firmado por el general Perón, que Perón hace esa Ley del Deporte pensando en lo mismo que muchos años después nosotros pensábamos para el deporte federado, que era lograr una democracia social orgánica y directa en la actividad, cosa que queríamos hacerlo en la federación. Por supuesto, esto naufragó cuando el presidente de esa década del 90 recibió un llamado del exterior y él hizo más caso al exterior que a lo que pensábamos los dirigentes de este pueblo. Y él logró que no saliera esto que todavía es una discusión, que es cómo democratizamos las federaciones, que son un ente, un sello de goma que paran el avance del deporte, que han logrado el retroceso que tuvimos del deporte. ¿Y qué es lo que había traído León? ¿Cómo se cambiaba esas federaciones? Que en vez de que solamente estén los dirigentes, que además casi todo, el 90% viven en Buenos Aires, participen en las federaciones como dirigentes los jugadores, los entrenadores, los árbitros y las mujeres. Bueno, ese fue el punto central para que no saliera aquella democratización de todos estos varones conservadores, más que conservadores, mafiosos, diría yo, que tiene el deporte internacional. Que lo estamos viendo, y recién cuando vos recordabas a Galeano, acabo de estos días salió una nota sobre el fútbol, que él dice: el fútbol corre peligro de ser un negocio rentable como las drogas y las armas. Yo le quiero decir, desde mi humildad, a Eduardo Galeano, que esto ya ocurre hace 2 o 3 décadas. No va a pasar, sino que ya pasa. Pongamos un ejemplo en número para que la gente se ubique. Hay una de las consultoras económicas más grandes del mundo, es la consultora de la FIFA. Y hizo un estudio. Entonces ese estudio establece que si existiese un país en el mundo llamado Futbolandia, sería la 17ª economía del mundo. ¿Por qué? Porque el fútbol produce al año 6.500 millones de dólares. O sea, todo el movimiento futbolístico, que este año va a ser más grande porque hay campeonato mundial. Después del campeonato mundial seguramente se va a hacer un nuevo estudio y la plata va a ser mayor. Si nosotros calculamos que el fútbol mueve 6.500 millones de dólares anuales, tenemos que tener en cuenta, pensar que es casi, ¿no?, el doble del Producto Bruto Interno de la Argentina. Entonces, fíjense lo que significa el fútbol, el negocio tan grande que es el fútbol. Y es más, el fútbol estuvo a punto de quebrar en el año 2001, después que se desapareció una firma que manejaba todo, que era LSI. Por la cual hay presos 5 dirigentes internacionales de fútbol. Sí, pero de menor nivel. Los que tendrían que estar presos están todos afuera, ¿eh? Bueno, tocan la guitarra. Hay uno de gran nivel, un brasileño, que acá junto con la dictadura dijo que había sido el mejor mundial de la historia, Joe Avalanche, que fue expulsado del Comité Olímpico Internacional a causa de eso. Sí, él y su yerno, Teixeira. Bueno, todo esto también lo decía, lo denunciaba León, y además ese proyecto estaba, por supuesto, tratando de cercenar la serie de privilegios que tienen los grupos dirigentes. Y voy a poner, y ya vamos a una tandita cortita. Ustedes fíjense en lo que es la dirigencia. Hubo una elección en el Comité Olímpico Argentino que se decidió por un voto del presidente de la Federación de Bobsleigh. Bobsleigh es un deporte que se hace sobre la nieve, no lo practica absolutamente nadie en la Argentina, y este hombre vino exclusivamente a votar de la República Dominicana, donde estaba viviendo porque tiene una empresa y estaba instalado allá. Vino, votó, ganó quien ellos querían, y buenas noches y otra cosa. Bueno, pero durante varias décadas el presidente de la Comisión de la Mujer del Comité Olímpico era un doctor de Mar del Plata.